Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar con Diana Hernández, ella es Dula. Vamos a hablar sobre los círculos posparto, pues, la importancia que tiene el ser escuchada y estar con otras mamás para compartir también todo eso que sentimos. Adicionalmente vamos a hablar de los masajes posparto. Yo, por ejemplo, pues no sé bien sobre ese tema porque pues, no lo experimenté, pero alguien que sí lo experimentó en manos de Diana Hernández me habló súper bien de eso, le pareció de lo mejor en su posparto y bueno, lo que pasa es que también sentirnos cuidadas por otra persona y por una mujer es muy importante. También vamos a hablar sobre por qué cuidarnos esos 40 días después de haber nacido nuestro hijo, después del parto. ¿Cuál es la importancia que tiene? Entonces Diana ya está por aquí. Voy a esperar a que aparezca la solicitud para poder que ella nos acompañe. Bueno, eh, entonces hasta ahora pues hemos hablado mucho sobre el bienestar de la mamá y pues nos faltaba hablar un poquito sobre por qué hacer esa cuarentena o tener ese cuidado esos 40 días después del parto, ya que muchas mujeres incluso no saben como cuál es el motivo por el cual se hace y desconoce que es una importancia a largo plazo, es el cuidado del cuerpo y de la energía para que a largo plazo tengamos bienestar. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Les estaba contando como del tema. Eh, no sé si de pronto quieres dar como una introducción como de quién eres, como para que te conozcan un poco mejor y ya después seguimos como con el tema que habíamos hablado. Ok, gracias a ti, Diana, por esta invitación. Yo, yo soy muy nueva en esto de las redes, entonces, bueno, es una manera también de irme acercando a estas posibilidades que nos abren estas nuevas formas de comunicación. Em, bueno, yo soy socióloga de profesión, trabajé muchos años, especialmente como en procesos de empoderamiento social de mujeres, ¿cierto? Eh, y desde mi propia experiencia de embarazo, parto, pero especialmente de posparto, llegué a ser dula, ¿sí? Eh, Ahora acompaño procesos de gestación, parto y posparto. Sin embargo, yo empecé a hacer dula por el asunto del posparto, ¿sí? Soy mamá de Miguel, hace 7 años que tiene Miguel, pues que estoy en este proceso. Y también antes de ser dula, es- estudié pues varias técnicas de masaje y de distintas terapias pues a nivel físico y energético, ¿sí? Entonces todo se ha ido como uniendo eh, para llegar pues a esto, ¿sí? Cuando digo que me hice dula por el proceso de posparto, fue porque el posparto para mí fue una experiencia desbordante, realmente en la que eh, no me sentí con las herramientas para vivirlo, a pesar de que yo tenía apoyo familiar, ¿cierto? Yo sentía a mi familia volcada intentando ayudarme, pero ni ellos ni yo sabíamos cómo, ¿cierto? Ni teníamos eh, las herramientas para hacerlo y yo sentía mucha vergüenza, sobre todo de sentir que yo no quería ser mamá de ese bebé, que yo no, pues que yo me sentía encartada y esos sentimientos como de querer desaparecer. Y eso yo no me atrevía pues como a decírselo a nadie y eso pues hizo que las cosas fueran mucho más difíciles y que el momento de pedir ayuda fuera muy tardío, ¿cierto? Eh, Por, entonces, entonces luego comprendí que toda esa experiencia es lo que me permite también hoy poder acompañar con mucho amor
esos procesos de posparto. Bueno, mencionaste que que en tu proceso de posparto sentías que, pues, que no te hallabas como con esta criatura que tenías en tus brazos. Y cuando nosotros hablamos, me hablaste de que tuviste una depresión, ¿cierto? Ujú. ¿Quieres contarnos un poquito de eso? O sea, de cómo fue ese proceso y ese darte cuenta que realmente estabas hablando de una depresión y de cómo encontraste como una alternativa para ir saliendo de eso. Pues en realidad ese fue como un proceso tardío, como te digo, porque yo me tardé, digamos, varios meses en como en lograr pedir ayuda, ¿cierto? Como en sentir que las cosas no estaban bien, ¿sí? Em, Finalmente yo no accedí como a un proceso de medicación y demás, también creo que por terca, más que por pero sí tuve ayuda después, en ese tiempo que necesité, sí tuve ayuda terapéutica, ¿cierto? Sí tuve como ayuda psicológica y de varias personas a varios niveles también de bioenergético, ¿cierto? Como intentando balancear. Y me demoré un poco, digamos que eso fue como una depresión postparto tardía también porque fue tardía en el diagnóstico, ¿cierto? Por Ujú. esto que te digo de no pedir eh, de como de tragarme las cosas para mí sin poder expresar lo que sentía. Y eso realmente pasa mucho. Realmente estamos viendo también incluso a nivel de los estudios que tenemos sobre eso, que la familia y las personas que están cercas no siempre tienen, no siempre detectan que una mujer en posparto está deprimida, ¿cierto? Ujú. No, porque además sabemos que el posparto es emocional, porque es normal el baby blues, porque hay muchas cosas. Entonces, si la mujer no expresa lo que está sintiendo, que siente, por ejemplo, que quiere morirse o quitarse la vida o no quiere al bebé o estas cosas, es más difícil darse cuenta, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que incluso antes de parir sepamos que hay profesionales que pueden apoyarnos, que pueden comprendernos y a los que podemos pedir ayuda si es que no nos sentimos eh, cómodos o bien con decírselo a alguien de la familia o a alguien cercano, ¿cierto? Porque yo pienso que, por ejemplo, en mi caso y en muchos casos he visto que si se atiende de manera más temprana algunos síntomas, podemos evitar que lleguen a una depresión postparto, ¿cierto? Ujú. Básicamente también parte de lo que hace que eso se dispare es una atención tardía. ¿Sí? Bueno, y como dula, entonces te enfrentaste al poder estar acompañando a las mujeres en este punto tan crítico, ¿cierto? Y bueno, y hablamos de varias herramientas. Pues ahorita, pues ahí en la propuesta pues de la charla está los masajes postparto y pues todo el tema del cuidado en la cuarentena y el tema de los círculos postparto. Entonces, no sé si nos quieres contar cómo de alguna manera todo esto ayuda a que las mujeres podamos transitar ese posparto y ya después empezamos a hablar como muy puntualmente ya de cada una de los temas. Bueno, sé que han tenido como varios en vivo sobre posparto, ¿cierto? Si no me equivoco, pero Sí. como para enmarcar lo que voy a decir, saber que, bueno, cuando hablamos del puerperio, hablamos especialmente de esos primeros 40 días después del nacimiento del bebé, ¿cierto? Pero que ese posparto puede prolongarse 2 o 3 años que digamos es el tiempo que dura lo que Laura Goodman llama la fusión emocional entre mamá y bebé, ¿cierto? Que somos ahí una con el bebé, que para unas será a los 2, para otras a los 3, ¿cierto? Y hasta podría prolongarse más, ¿cierto? Pero entonces cuando hablamos de los primeros 40 días, es el tiempo que toma el cuerpo para volver a un nuevo equilibrio, porque no es el mismo equilibrio de antes, obviamente nos hemos transformado y somos diferentes, pero eh,
Hablaron la semana pasada, que lo escuché después, me pareció muy interesante sobre todo lo que pasa a nivel hormonal, ¿cierto? Después del posparto, todo ese cambio a nivel hormonal y también es el tiempo que tarda el útero en involucionar, en volver a su tamaño y todos los órganos en volver a su lugar, ¿cierto? Que ellos estaban por ahí todos arrinconados y también tienen como que volver a su lugar y también la estructura ósea y articular y de musculatura de la pelvis necesita reacomodarse y cerrarse y volver a su lugar. Al mismo tiempo que el cuerpo produce un proceso primero de inflamación, porque es muy normal que que justo después del posparto podamos retener líquidos, estamos un poco inflamadas y luego empieza ese proceso de desinflamación y también de recuperación de la sangre, ¿cierto? Porque también perdemos sangre, algunas más, algunas menos, pero se necesita también un proceso de recuperación en la sangre. Entonces, en esos 40 días pasa todo eso en nuestro cuerpo, es una cosa maravillosa porque el cuerpo es flexible, es adaptable de una forma fantástica. Creo que no nos paramos a pensar lo que hace el cuerpo en 9 meses, cómo engendra, hace crecer una vida y la sostiene, la nutre, la crece y después se abre completamente para darle paso a este plano, ¿cierto? Entonces, lo que pasa ahí es como maravilloso y a veces siento que queremos que de un día para otro ya estemos exactamente súper bien, ¿cierto? Y el cuerpo realmente se recupera muy rápido, pero necesita ese tiempo, digamos, de equilibrio y de cuidado. Y mientras todo eso nos pasa en el cuerpo y todo ese equilibrio se tiene que volver a dar, uno está realmente desocupado del bebé, ¿cierto? Pocas veces uno se da cuenta de todo eso que está pasando en uno, porque mientras tanto también se está acoplando a un nuevo ser, a un nuevo rol, a cuidar a un ser que depende completamente al 200% de mí, ¿sí? Entonces, yo estoy ocupada en atenderlo, en lactarlo, en amarlo, en conocerlo. Y de hecho, una de las cosas que yo más me he encontrado acompañando a las mujeres en el posparto es la sensación de que no, o sea, justo ayer me decía una mamá, o sea, siento que no hice hoy nada más que cargarla y alimentarla, ¿cierto? Entonces, esa sensación a veces se hace abrumadora y en realidad es más fácil de vivir si aceptamos que es un tiempo que es así y no estamos en la expectativa de que además debería tener tiempo para otro montón de cosas, ¿cierto? Sino aceptar que es un tiempo que es así y que es un tiempo en el que también necesito mirarme a mí misma, ¿cierto? En el que también necesito volcar la mirada hacia mí. Yo ponía en el comentario, pues, de este Insta Live que básicamente hasta ahora, mi hijo tiene 7 años y realmente en 7 años es mucho lo que hemos avanzado y es mucho lo que ha cambiado. Y yo siento que la mirada hacia el posparto ha cambiado y tenemos espacios como este y tenemos los círculos y tenemos, porque antes la atención estaba completamente volcada al bebé, no solamente de la mamá, sino de todos los que estaban alrededor de la mamá y todos los regalos son para el bebé y todo el mundo se preocupa. Y si la mamá está triste, la gente se preocupa es porque el bebé no va a estar bien si la mamá está triste, no porque la mamá está triste, ¿cierto? Entonces ahora es muy bonito todos estos espacios porque nos hemos dado cuenta que para que ese bebé esté bien, no necesita millones de regalos y de cosas materiales, sino que necesita una mamá que esté en un equilibrio en su salud mental, emocional y física. Necesita básicamente una mamá que esté bien, ¿sí? Entonces eso nos ha hecho, y además también siento que todas estas historias muy tristes de suicidios en el posparto, de depresiones con consecuencias muy fuertes, lastimosamente todo esto ha tenido que pasar para hacernos voltear la mirada y decir, oye, ¿qué está pasando acá? Tenemos que prestarle atención a lo que está viviendo esa mujer en el proceso de posparto, ¿sí? Necesitamos apoyarla y sostenerla. Y claro,
la mayoría de las familias están dispuestas a apoyarnos y entonces nos ayudan con las cosas logísticas, con la compra, hasta con la bañada del bebé, con la cargada, pero hay pocas herramientas para acompañar, digamos, a nivel emocional todo ese proceso que también, como nos contaba Sofía, tiene que ver con el proceso hormonal, ¿cierto? Y hay, digamos, ahí pocas herramientas para acompañar. Entonces ahí es donde entran estas herramientas que mencionaste de los círculos, los masajes y el cierre de cuarentena, y yo vincularía también la alimentación. No es que sean los únicos, hoy nos vamos a centrar, digamos, en esos tres, pero digamos que en buscar herramientas que le permitan a esa mujer también recuperar su serenidad, su centro, poder estar mejor y poder vivir ese tiempo de una manera más serena, más amable, estar bien, ¿cierto? Ujú. Sí, yo creo que una parte importante es como poder tener la conciencia de que se está viviendo una nueva etapa en la vida y permitirse conocer al bebé y conocerse uno en esa nueva etapa, porque creo que es parte vital que no, que muchas veces no, pues no nos concientizamos de y empezamos a pensar en el montón de cosas para hacer o lo que yo hacía, que yo era muy productiva, que yo podía hacer tal cosa o que yo quisiera hacer mi vida casi que como si no tuviera bebé y esa es una realidad pues que no, y mucho menos en esos primeros 40 días. Yo siento que eso fue lo que me pasó a mí, ¿cierto? Yo me quedé como peleando pensando, Dios, y si me siento así de mal, nunca voy a volver a trabajar y nunca voy a volver a viajar, porque cuando yo me quedé en embarazo, yo llevaba 2 años viajando y 12 años sin vivir en Colombia. Entonces, yo siento que yo estaba muy asustada de no poder recuperar mi vida, ¿cierto? Y eso fue como un fantasma que se me fue creciendo de una manera que los pensamientos se fueron haciendo muy pesados y muy negativos, ¿cierto? Entonces es como una de las cosas que es más importante saber es eso, es como fluir con el momento y saber que no va a durar toda la vida y que podemos hacer exactamente lo que queramos hacer después. Es un tiempo que pasa rápido, y por eso aquí te enlazo, si me permites, con el asunto de los círculos y en realidad como de la red de apoyo de otras mujeres que vivan lo mismo, porque si a uno eso se lo dice la mamá, la abuelita, el esposo, uno como que no le cree y como que dice, sí, no se dan cuenta de lo que está pasando, pero si lo escuchas de otra mujer que ha pasado por lo mismo, que la ves con su hijo, con sus dos hijos, haciendo feliz y haciendo su vida normal y con su trabajo y con sus cosas, tú dices, ah, bueno, no, es que la vida no se termina aquí, ¿cierto? Entonces, eh, como que eso es una de las cosas que también nos ayuda ver eh, la empatía con mujeres que están viviendo el mismo proceso que yo estoy viviendo o que lo han vivido o que están muy cerca eh, de ese proceso que estoy viviendo, el poder saber que ellas, o sea, que no hay una única forma de vivirlo, y lo que tú mencionabas también, que no es esto, que no me voy a quedar en este punto exacto en el que estoy, ¿cierto? Sino que va a haber un cambio y va a haber un avance, y que lo que estoy viviendo es necesario, es un paso, no puedo saltarme 10 escalones y va a llegar, ¿cierto? Esto también que tú mencionabas y que les menciono acá, tiene que ver con la cultura, ¿cierto? Como somos ahora mujeres independientes, que trabajamos, que no dependemos económicamente de nuestros compañeros, entonces la cultura nos exige muchísimo, ¿cierto? Como eh, es- eh, lo he visto muchas veces ilustrado por ahí, ¿cierto? Como que podamos hacer todo ese montón de cosas al mismo tiempo que estamos únicamente pensando en un bebé, y además bien bonitas, maquilladas y en tacones, ¿cierto? Como todo al tiempo y todo a la vez. Entonces, no como saber que este es un tiempo sensible, pero que es un tiempo que pasa relativamente pronto, y que si lo vivo a conciencia y si lo vivo sabiendo que esto es lo que tengo que vivir, incluso va a pasar antes que si me pongo a pelearme con él, ¿cierto? Ya generar un montón de expectativas, digamos, alrededor de él, ¿cierto? Es una como de las herramientas que yo siento que es muy importante. Y escuchar, bueno,
Porque el sentimiento de soledad en el posparto, yo diría que es propio del posparto. O sea, nos sentimos solas aunque no estemos solas, digamos, objetivamente. Tú ves a mujeres, y yo lo digo por mi propia experiencia, que realmente sientes que hay un montón de gente ahí que sí dispuestas a que cuando tú levantes la mano a hacer lo que tú necesites, ¿cierto? Y a estar ahí presentes, pero uno se siente solo porque nadie puede estar en el pellejo de uno, nadie puede sentir lo que uno siente y siempre estamos pensando que no nos comprende, que no nos entienden. Eso también es propio del posparto. Y de alguna manera es un poquito más fácil lo que te estaba comentando cuando, cuando entonces es una mujer en mi misma situación o incluso es una mujer que también me dice, no, es que yo sentía que no quería este bebé y que no iba a ser capaz de salir de acá, ¿cierto? Entonces eso como que a uno también eh, le da, digamos, como alivio, ¿no es cierto? Entonces, pienso que es muy importante. Aquí hablamos de los círculos, pero en general pienso que generar una tribu de apoyo de mujeres, obviamente de mujeres que estén cerca a lo que yo también quiero como crianza, como manera de pensar, ¿cierto? Es más fácil, sí, sí, porque podemos tener mujeres también cerca dentro de la familia, pero tal vez con posiciones que yo no comparto y que no me ayudan, eh, digamos, en mi proceso, ¿cierto? Entonces, este pienso que es el principio de los círculos que pueden ser de puerperio, de posparto, de crianza, de mamás, es decir, básicamente es de mujeres que estamos en este camino de la maternidad y que estamos aprendiendo y que hemos experimentado que si no pasa por nosotras mismas, por nuestro propio proceso de autoconocimiento, por nuestro propio proceso de sanación, es muy difícil maternar, ¿cierto? Se hace mucho más difícil. Hay que hacerlo desde nuestro propio proceso de ser mujeres, ¿cierto? Y de seres humanos, ¿sí? Entonces, la característica de los círculos, que aunque hay una persona que convoca y que modera y que probablemente ponga un tema, no, es que es una relación y una conversación circular. No, no es una charla, que también podemos ir a un curso de crianza o escuchar talleres, ¿sí? Y esa información nos puede servir, pero la característica del círculo es que es justamente todas somos iguales, ¿sí? Y todas estamos, la experiencia de todas es válida, la experiencia de todas es necesita ser escuchada, ¿cierto? Entonces, digamos que como para mí, personalmente, como un círculo tiene como principios o premisas, digámoslo así, ¿cierto? Y es, lo primero sería que es un espacio para escucharnos y la escucha sabemos lo que supone, no siempre, o sea, estamos oyendo lo que el otro dice, pero no nos estamos deteniendo, es una escucha profunda, ¿sí? De lo que está diciendo y es un espacio también para yo poder expresar eso que soy sin tapujos. Si yo digo en mi casa que yo me siento muy triste o muy cansada o que siento que yo soy muy mala mamá, lo más probable es que reciba, no, pero ¿por qué se siente así? No se siente así, porque mire qué pesar. Entonces, en el círculo lo que esperamos es no recibir eso, ¿cierto? Sino poder recibir la escucha, la comprensión, y eso nos supone también a nosotras ir con una actitud y aprender que a veces nosotras repetimos esos mismos patrones que estamos viendo. O sea, los otros nos tratan así, pero cuando yo veo a otra mujer en una situación también digo, ay, pero ¿por qué hace eso? ¿Cierto? Entonces, también nos entrena a hacer una mirada más desde el amor. ¿Mm? Y por eso digo, es escucharnos desde el corazón y también expresarnos desde ahí, ¿sí? Podemos poner un tema o no, o sea, en general yo, muchos de los círculos que hice poníamos un tema, entonces en uno hablábamos, no sé, de la relación de pareja, de mi autoimagen después de ser mamá, y cuando ya el grupo se va conociendo, puede incluso no ser necesario, si son las mismas mujeres, poner un tema, sino que se convierte también como en un grupo terapéutico de apoyo en el que podemos también expresar qué hemos vivido en estos días, cómo estamos, ¿cierto? Es importante esto que señalaba de que nadie tiene la verdad,
porque no es una exposición sobre algo, sino que hablamos desde la propia experiencia. Yo casi siempre digo en los círculos que también en ese evitar hacer juicios, también evitamos dar consejos en este sentido. Por ejemplo, a ver, un tema como el colecho, por decir algo. Tiene, incluso en las mujeres eh, que, que, que están buscando desde la crianza con apego educar a sus hijos, hay posiciones muy diversas. Yo me he encontrado posiciones súper diversas de este tema del colecho. Entonces ponemos el tema del colecho y ponte que alguien realmente piensa que el colecho no es bueno por esto, porque tenga sus razones. No vamos a entrar aquí, digamos, a detallar el tema. Y ponte que el resto de las mujeres, que le pase solamente a una en el círculo, y el resto de las mujeres lo defiende, ha leído, sabe toda la información, y básicamente lo que puede ocurrir es que todas se pongan a convencerla a ella de lo contrario, ¿cierto? Entonces, la idea es que de verdad nos escuchemos y que hablemos y que no digamos, pero es que tú deberías, pero es que no, sino que es desde mi propia experiencia. Ve, a mí me sirve así, me funciona por esto, lo elegí por esto, lo quiero por esto, ¿cierto? Y que sea la otra persona la que haga su propio proceso. Esto lo estoy mencionando aquí porque parece fácil, pero realmente a veces actuamos en automático y justo eso que nos daña cuando los otros nos dicen las cosas, muchas veces lo repetimos sin darnos cuenta. Entonces, para mí estas son como cosas muy bonitas que siempre lo ponemos como en la mesa antes del círculo y que como con esa claridad también nos podemos sentir más libres de expresarnos porque no vamos a ser juzgadas, porque no nos van a decir lo que debemos hacer, sino que vamos simplemente a compartir experiencias. Y obviamente que en este caso yo como moderadora, cada una tendrá como su estilo, luego recoges como las principales cosas que salieron y hacemos y ponemos como sobre la mesa que nos llevamos, digamos, de ese espacio, ¿cierto? Entonces, y otra cosa que para mí es muy importante del círculo es que yo creo que fue mi motivación principal cuando empecé a hacer los círculos, es que también se generen vínculos más allá del propio círculo, ¿cierto? O sea, que porque vivimos cerquita, en el mismo barrio, o porque tenemos los hijos de la misma edad, o porque nos caímos bien, lo que sea, podamos también ir generando una red que no solamente se limite a los espacios en los que nos vemos en el círculo, sino que una llamada, una tinteada, llevar a los chicos a la ludoteca, cualquier cosa, ir generando vínculos también fuera de ese espacio que hace parte de lo que hablábamos de la red de apoyo y de la tribu, ¿cierto? Básicamente esto, pues en relación a los círculos. Yo quisiera hacer una acotación respecto a lo que mencionabas ahorita de hablar desde mi propia experiencia, pero no intentar convencer a la otra de hacer las cosas como yo considero que se deben hacer. Y pienso que es importante que lo mencionemos porque yo, pues, y más por mi experiencia propia, siento que perdemos mucho poder, poder de decisión, poder pues, de sentirnos capaces de tomar esas decisiones. Y me parece que ese respetar a la otra, su decisión, y simplemente si quiero contar mi propia experiencia, contarla y ya la otra verá qué decisión toma, si va a tomar en cuenta lo que estoy diciendo o no, también es en parte permitirles empoderamiento en su maternidad y respetar ese empoderamiento en su maternidad, que pienso que es pues es algo realmente muy importante porque a veces en la casa se tienen personas que no están de acuerdo con la crianza, que critican lo que uno hace o lo que no hace, y bueno, y que si uno está triste también lo critican, y si adicionalmente uno se va a otros espacios y encuentra eso, pues entonces es tenaz, y uno necesita también como tomar la batuta y empoderarse en la maternidad. Así es, sí. Bueno, respecto al tema ¿quieres continuar con respecto al tema de esos primeros 40 días y por qué eso es un cuidado como a largo plazo y no solamente como decir, me cuido del frío, pues me alimento de X manera, o sea, ese tipo de cosas como por qué podrían ser valiosas? Porque yo, por ejemplo, conozco mamás que dicen que no, pues que no le ven ningún sentido, que se sintieron súper bien y que
y que salieron a la semana como si nada, porque su cuerpo pues no les había, pues digamos que, a ver, no les pidió pues como más cuidado. Ujú. Sí, bueno, claro, eso hace parte también, yo creo que todas sabemos que las abuelitas se cuidaban este asunto de la dieta y nos ha parecido en muchos casos exagerado esto de que no frío, no abra la nevera, no suba escalas, mejor dicho, incluso tápese la cabeza, ¿cierto? Como todas estas cosas que pienso que para muchas, o por lo menos para mí, lo escuché siempre. em, de los cuidados de mis tías y pues lo que hacía mi abuela y ahora como que eso nos parece como mito, ¿cierto? Y Ujú, bueno, sí. es como todo, ¿cierto? Es como todo. Lo mismo que decías antes, también depende de cada proceso y de cómo es cada una y de los propios procesos de autocuidado, pero en eso sí decir que lo que decíamos antes, el cuerpo ha hecho un gran esfuerzo y obviamente, y especialmente cuando somos mujeres jóvenes, tenemos una capacidad de recuperación increíble. Es que yo he visto mujeres que después de un parto natural a los 2 días están súper bien desinflamadas y que se sienten con toda la fuerza para hacer lo que sea, ¿cierto? Entonces, no es porque no se pueda, o sea, no es porque el cuerpo no tenga la capacidad o no sea capaz, es porque realmente todo lo que ocurre a nivel interno en el cuerpo requiere un tiempo, así como requirió 9 meses para gestarse, ¿sí? Un bebé y para poder llegar acá, mi cuerpo también necesita ese tiempo y ese mismo cuidado que recibió ese bebé, porque me cuidé, porque, porque me alimenté bien, no bebí, no me fui de fiesta, no, ¿cierto? Todos esos cuidados que tuve porque se estaba gestando una vida, entonces voy a cuidar ese retorno de mi cuerpo, porque además yo puedo estar súper bien a los 2 días para salir, pero realmente nos cuidamos es a largo plazo, ¿sí? Cuidamos que ese útero en más adelante en mi vida y cuando esté en un proceso de menopausia, sea un útero saludable, me cuido mm, para no tener más adelante dolores menstruales, para no tener quísteres, para no tener miomas, ¿cierto? Todo eso uno cree que no, pero el como yo me cuido ahora, una amiga mía que es partera siempre la escuché decir que el cuidado de esos 40 días son como van a ser tus siguientes 40 años, ¿cierto? Siempre se Ujú. lo dice a las mamás. Y eso me conectó a mí como muy bonito, como que uno dice, sí, claro, pensamos como en lo inmediato, pero si pensamos en lo que supone ese proceso de recuperación para el cuerpo se va a recuperar, pero si yo lo hago con atención y con mimo y con cuidado, lo va a hacer de una mejor manera y me va a sostener eh, por más tiempo en salud. Y bueno, no tiene que ser, o sea, yo también he sentido que yo les recomiendo unos cuidados, ¿cierto? Pero también he sentido que no todas nos tenemos que cuidar de la misma manera. O sea, pero sí cuidarnos, sino que cada una se conecte con esas cosas que son más importantes. Tampoco necesitamos, y realmente también en los cuidados tradicionales de la dieta pueden haber también muchas cosas que hacen parte también de esta cultura de sumisión de la mujer, de enfermedad, ¿cierto? Sí, realmente también puede haberlo, sino que es que cada una busque información y sienta y se conecte con esa manera de cuidado, ¿cierto? El cuerpo se abrió completamente, todo el sistema energético de chakras se abrió para que ese bebé pudiera descender, toda mi estructura ósea se movió y se abrió, todos mis órganos se movieron para que ese bebé pudiera nacer, entonces obviamente que necesita un tiempo de cuidado y de retorno, que además es integral, no es únicamente físico, es emocional, es energético, es psíquico, ¿cierto? Entonces el retorno, cuando yo cuido el cuerpo físico, estoy cuidando el cuerpo emotivo, ¿m? Porque básicamente todas las sensaciones en el cuerpo tienen una base emotiva y una base psíquica, ¿cierto? Todo lo que yo siento. Entonces, por eso es que
para mí es importante ese cuidado físico. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, entonces ahí podemos hablar de los masajes y del cierre de cuarentena, de ambas cosas, porque el masaje también, el masaje en realidad es una de las medicinas más antiguas de la humanidad, ¿cierto? Y en las culturas orientales yo mm, aprendí masaje, las primeras técnicas de masajes que aprendí las aprendí en Tailandia. Y una de las cosas que me sorprendió de esta cultura es que el masaje, o sea, la gente no va a hacerse masaje como aquí cuando ya está con el mico aquí montado, ¿cierto? Sino que es preventivo y hace parte de la salud, ¿cierto? Hace parte de la salud. El masaje el toque en el cuerpo, ¿cierto? Nos permite varias cosas. Me voy a centrar pues en el de posparto, pero digamos que es extendible al prenatal y a toda la vida, ¿cierto? Ujú. Eh, Físicamente me permite liberar tensiones musculares, que además son súper normales en unos procesos en los que yo también estoy asumiendo unas posturas para lactar, estoy aprendiendo a acomodarme, no duermo 8 horas seguidas, ¿cierto? Alguna lo hará, pero en general no. Eh, y es muy exigente físicamente, ¿cierto? Estar mucho tiempo cargando a un bebé, lactándolo, eso genera muchas tensiones, sobre todo en la parte alta y media de la espalda, pero digamos que en todo el cuerpo, ¿sí? Entonces el masaje me permite liberar todas esas tensiones musculares y otra cosa excelente del masaje posparto, en el masaje posparto trabajamos mucho el drenaje, ¿cierto? El drenaje linfático, porque me permite desinflamar y drenar inflamación, todos los líquidos retenidos, toxinas, ¿cierto? Entonces me permite mucho ese proceso de desinflamación del cuerpo. Pero en esa conexión de lo físico con lo emocional, es lo que te decía. Si yo libero la tensión física que tengo, también estoy liberando la tensión emocional, porque listo, yo tengo esta tensión porque llevo todo el día así, ¿cierto? Pero también esa tensión también está expresando que yo me estoy sintiendo triste, que yo estoy sintiendo que esto está muy difícil, que no soy capaz, que me siento mala madre, yo debería hacerlo más fácil, debería ser mejor, debería ser mucho más fácil de lo que está haciendo. Entonces todo eso que pienso también se me engarrota por aquí, ¿cierto? Todo ese pensamiento y toda esa emoción que yo estoy sintiendo de negatividad o de tristeza o de incapacidad, de impotencia, también se me manifiesta en lo físico, se me manifiesta en la atención física. Todo eso también, porque además uno recibe demandas también, por ejemplo, de la pareja, ¿cierto? Que sí, está ahí para apoyarte, pero también está demandando su lugar, también está diciendo, pero aquí qué pasó y yo dónde estoy. Entonces todo eso se nos va poniendo también en tensiones a nivel físico y también nos genera mucha inflamación, esos sentimientos que no somos capaces de dejar ir, ¿sí? Que están ahí y como que no somos capaces de drenar ni de dejar ir. Entonces esto es como magia, porque esto libera unos hombros y libera el pensamiento y libera la emoción y la serena. Entonces, si sacas una contractura de un hombro o desinflamas una panza, eh, el pensamiento es más claro, tú te sientes como más feliz, sientes mucha serenidad, mucho alivio, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda mucho. Puedo llegar a la emoción desde el cuerpo, desde esa liberación del cuerpo, desde ese drenaje del cuerpo, yo puedo llegar a generar una emoción más tranquila y también porque el masaje trabaja mucho a nivel energético y en ese sentido también me ayuda mucho a nivel hormonal. ¿Cierto? También me ayuda a equilibrar eh, las hormonas y a estar como un poco más tranquila y serena. Y digamos que aquí hablamos del masaje para la mamá, pero el masaje para el bebé también ayuda en ese sentido. Y, o sea, un bebé que recibe un masaje también es un bebé que recibe afecto, que recibe el toque, que se siente mucho mejor, que le ayudamos también a madurar sus órganos, ¿cierto? Y que sobre todo se siente en el contacto y en el cuidado. Entonces, si esa mamá recibe un masaje y se siente súper bien, es segurísimo que a ella le va a salir casi intuitivamente también hacerle un masaje al bebé, ¿cierto? Eso es como
eh, importante. Y bueno, yo soy masajista y me dedico en este momento especialmente a hacer masajes a mujeres en embarazo y posparto, y es muy chévere que una mujer tenga opción de recibir un masaje de un profesional y una persona que lo sepa hacer y que sea de manera completa. Pero si no tenemos la opción, que además aquí me hago una cuña, y es que también les regalamos millones de cosas a los bebés que a veces les ponemos una o dos veces porque no les alcanzamos a colocar tantas cosas de los regalos. Podemos regalarle a una mujer en posparto un masaje, ¿cierto? Mm, Y sí. seguramente lo agradece más que un mameluco y un gorrito más, ¿cierto? Mm. Entonces, esto aquí como cuña, que siempre lo he pensado y siempre he dicho, claro, o sea, también en ese volver la mirada a la mujer, entonces volver también a, a darle regalos a ella para que su vida sea también más fácil y sea mejor. De hecho, yo he hecho muchos cierres de cuarentena que son regalos, regalos a mujeres que yo ni, pues no acompañé, y que son regalos de otras mujeres. Y realmente, la primera vez que yo hice un cierre a una mujer de la que yo no había sido su dula, yo decía, ¿cómo será esto de llegar donde una mujer a un proceso tan íntimo que no conozco? No, las mujeres lo reciben súper bien y es como, Dios, esto existe, ¿qué es esta maravilla, cierto? Y realmente es un gran regalo. Eso pues como cuña, pero también eh, parte también del apoyo que podemos recibir de las personas cercanas, o si nosotras tenemos amigas que están en una situación así, es que realmente todos podemos hacer un masaje de alguna manera si ponemos intención y amor, y no tengo que hacer, o sea, si hago un masaje en la cabeza, yo desde la cabeza puedo tocar todo el cuerpo, yo desde la cabeza puedo relajar los pensamientos, puedo hacer que se vayan los pensamientos recurrentes. Y si yo uso amor e intuición, también va a funcionar. Entonces, lo que quiero señalar es que es súper rico si una mujer puede recibir un masaje completo y de una persona que lo sepa hacer, pero si no, masajémosle las manos, masajémosle los pies, masajémosle los hombros de la manera intuitiva que podamos hacerlo, ¿cierto? De poniendo toda nuestra intención y nuestro amor y preguntando, ¿te hago más duro, te hago más pasito? Si es que no tenemos nada de experiencia, pero siempre hay una posibilidad, ¿sí? Bueno, por acá hay una pregunta, que ¿cuántos días luego de dar a luz se puede iniciar con los masajes? Si es un parto natural, ¿cierto? Si es un parto que se dio de manera vaginal, pues en este caso se puede iniciar prácticamente a los 2 o 3 días. Obviamente, los primeros masajes que yo recomiendo son masajes de drenaje, ¿cierto? Son masajes para ayudar a esa desinflamación, que es un masaje además también muy relajante y muy sedante. Es un masaje que, digamos que es más suave, pero es un masaje que el efecto es muy sedante, muy relajante, y sobre todo pienso que es un masaje que ayuda mucho a ese proceso de desinflamación del cuerpo. Y especialmente, pero pienso que para todas las mujeres que, por ejemplo, se hinchan, que están muy hinchaditas, es un masaje como especialmente recomendado. Y de ahí para allá, como todos los masajes que uno quiera, yo siempre pienso que al menos uno por semana sería ideal, y si no, pues de ahí para allá los que uno pueda hacerse, ¿cierto? Y en cesárea, una mujer que tuvo cesárea debe Sí. entonces esperar más. Una mujer que tuvo cesárea debe esperar un poco más también, porque